Dios los bendiga. Estamos transmitiendo en vivo de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a continuar con nuestro estudio que iniciamos la semana, basado en el libro de Josué, capítulo 2, con Rahab. Y la semana pasada vimos la conversión de una ramera, la conversión a Cristo, al tiempo de hoy. En la Biblia, la palabra ramera es prostituta. Y la prostituta es la que vende su cuerpo, sus caricias, al mejor postor. Y la Biblia le llama pecado, porque es fornicación, sexo ilícito. El sexo está nada más dentro de la esfera del matrimonio, no antes de casarse. Por ejemplo, los jóvenes que se acuestan con su novia o que se acuestan con el novio es fornicación. Pero cuando se convierten, si nacen de nuevo, tienen que dejar todos estos hábitos. Igual cristianos, solteros y casados. Cristianos que se convierten a Cristo tienen que guardarse, porque 1 Corintios 6:13, que el cuerpo no es para fornicación porque es templo del Espíritu Santo. Y cuando vemos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, nos va a redarguir. Y lo vamos a pensar, pero aguas. Hay algo dentro de ti que no va a querer y lo vas a pensar. Y estás en esa lucha. Y cuando caes en esa lucha, es que el Espíritu Santo está morando dentro de ti. Pero si tú vas y con el primero o la primera que se te ponga enfrente, mira, no has nacido de nuevo. Por eso hoy el estudio que vamos a ver se llama la fe de Rahab, la fe verdadera, la fe de un cristiano o cristiana verdadero. Hoy te vas a dar cuenta, de acuerdo a este estudio, si tú eres un cristiano verdadero, un cristiano nacido de nuevo, si tú eres una cristiana verdadera, una cristiana que ha nacido de nuevo, conforme a las características que vamos a ver hoy, y lo vamos a ver en la vida de Rahab. Y si tú no te identificas, si tú no ves nada en tu vida de lo que vamos a estudiar hoy, arrepiéntete. Porque quizá es la última vez que Dios te hable. Ha venido hablando desde que tú te convertiste, Dios te ha hablado a tu vida. No de hace un mes, 2 meses, no. Desde que tú te convertiste y recibiste a Cristo en tu corazón. Por eso, si tú has nacido de nuevo y tienes el Espíritu Santo, lo has entendido, estás entendiendo, estás en un proceso, vas cambiando tus hábitos, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros, te vas sujetando a la palabra. Por eso les prediqué ovejas semiciegas, la sujeción del pastor, para que vean que no estamos en una religión, que aquí vamos a hacer lo que nosotros queramos. A mí nadie me dice nada, a mí nadie me tiene que mandar si vengo o no vengo. Es que no soy yo, es la palabra. Cuando yo les predico tal cosa y no les parece, mira, si no te parece es que porque hay algo que no está bien dentro de ti. No lo has entendido. ¿Sí? Y no te pelees conmigo, peléate con Dios. Arráncale esa hoja que estamos estudiando. Cuando veas que no te parece algo, arránquesela. No me gustó lo de hoy, se la arranco. Y así le vas arrancando hasta que quede la pura pasta. Eso es lo que hace la gente necia, testaruda. Dios les decía, ustedes son de dura cerviz, necios, no entienden. ¿Lo han leído? Incrédulos. Y la historia se sigue repitiendo. Por eso es el Antiguo Testamento sombra y figura de lo que había de venir. Tanto como era sombra y figura Cristo, así también el pueblo de Israel es sombra y figura de la iglesia hoy en día. Entonces, tú quedas expuesto hoy
a lo que vamos a estudiar. ¿Quedas inocente o culpable? O doblemente culpable. Porque al que más se le da, más se le pedirá. Entre más escuches, más culpa tenemos. Pero no es para que tengamos miedo, sino que más culpa en el sentido de que ay de ti, Corazín y Betsaida, si en ti se hubieran hecho los milagros, entonces en el día del juicio será más tolerable para Sodoma y Gomorra que en ti. Corazín y Betsaida, ¿lo han leído? Representan los cristianos que han escuchado la palabra, que Dios ha obrado en ellos, que Dios los ha salvado, los ha sanado, les ha hecho un milagro. Y aún así, al final diciendo, sí, dicen esto, sí, pero no. Y es ahí donde los nacidos de nuevo jamás van a hacer esto. Van a entender muy bien y le van a dar gracias a Dios. Porque gracias, Señor, porque sigo aprendiendo. Soy humilde porque sé que lo necesito. Porque es la palabra que nos limpia, nos va limpiando este cochambre que traemos del mundo. Y es un proceso, pero debe de haber un cambio, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a estudiar la fe de Rahab, un cristiano verdadero, una cristiana verdadera. Por eso les digo, pon atención y si tú no estás dentro de este concepto, de estas cualidades, aguas. Ten cuidado porque tu alma está de por medio. Josué capítulo 2. Vamos a comenzar a desarrollar expositivamente versículo por versículo este pasaje, porque la semana pasada nada más nos quedamos con el versículo 1, pero también lo trazamos con otros libros, con muchos versículos más, para sacar un estudio, la conversión de una ramera que como Rahab se convirtió al Dios vivo, a Jehová de los ejércitos, después de que era una ramera. En otras palabras, Dios amó y sigue amando a las rameras de hoy en día, pero están esperando, como a todo pecador que no se ha convertido a Cristo, a que venga la cruz. Porque Dios ama, que de tal manera dio a su Hijo en esa cruz. Josué capítulo 2 dice así, versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en una casa de una ramera. Aquí está lo que hemos visto. Que se llamaba Rahab y posaron allí. Esto lo estudiamos el domingo pasado. Para los que están viendo esta prédica, les recomiendo que miren la anterior, que se llama la conversión a Cristo de una ramera. Versículo 2, ya vimos el primer versículo. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí, hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca de ahí a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después de que salieron los perseguidores. Pausa. Muy bien. Vemos pues de que, de acuerdo a lo que estudiamos la semana pasada, Rahab
¿Qué fue lo que hizo? Ella, al haber hablado, porque el Espíritu Santo nada más narra, a veces en estos pasajes, lo resume, lo que Él mira, lo que Él siente, que nosotros vamos a entenderlo por el Espíritu Santo. Porque aquí hay algo más, por eso yo se los ilustré. Nada más que lo que a Dios le parece plasmarlo, lo deja. Pero por una lógica, nosotros entendemos que hubo una conversación. Nada más, no fue nada más que entraron y ya, y buenas noches, nos das permiso y nos subimos al techo. No, hay algo. Tuvo que haber habido una conversación. Y ella, ¿se acuerdan de la semana pasada? Al ver que estos dos hombres no venían a hacer lo que otros acostumbraban, bueno, le dijeron, ¿a qué venían ellos? Inmediatamente el rey lo supo, el rey de Jericó, que era Jericó la primera ciudad que iban a tomar, porque Canaán, o sea, la situación geográfica de Canaán es esto. Vamos al tiempo de hoy. Todo Chiapas. Usted ve en el mapa de la República la figura de Chiapas. Y Jericó era la primera ciudad. Ilustrándolo al tiempo de hoy, ¿cuál sería la primera ciudad? Chiapa de Corzo, San Cristóbal, Comitán, Margaritas, Trinitaria, Chico Muselo, y así sucesivamente. Y así en la nación de Israel iba a conquistar la primer tierra porque era la ciudad más grande, más amurallada, porque ahí continuaba Jai. Después de Jericó seguía Jai y tenían que ir caminando, avanzando, extirpando, limpiando esa área geográfica que es Canaán, que hoy en día es la nación de Israel, ¿verdad? Esa situación, esa área geográfica, Dios se las había dado. Y así tenían que ir avanzando, pero Jericó era la primera ciudad amurallada, de acuerdo a los estudios geográficos, científicos, etcétera, etcétera. Sí, Jericó tenía murallas, bardas, 4 o 5 metros de ancho, espesas. Por eso, cuando los espías en Números 13 fueron y dijeron, no, esa ciudad no vamos a poder con ella, amurallada. Imagínense cómo iban a derrumbar con sus propias fuerzas una ciudad que tiene una muralla de 4 a 5 metros de espesor, de ancho. Pues cómo, ni con marro, ni con fuerzas, ni con catapultas, ni nada de eso, porque era imposible. Pero era Dios el que se iba a encargar de eso. Dios, vamos a verlo más adelante, que cuando ellos obedecieron, tuvieron fe e hicieron tal y como se les dio la orden, esos muros cayeron. Sin empujar, sin estar, sin nada más, porque hicieron lo que se les había ordenado. Y así es la Biblia. Cuando tú haces lo que se te dice al pie del cañón, mira, Dios acaba con tus enemigos. Dios acaba con tus problemas. Dios acaba con esas circunstancias que tú no puedes derribar, porque para ti es imposible. Pero para el que cree, todo le es posible. Esa es la fe. El rey de Jericó inmediatamente sabe, le llegan a sus oídos, oh rey, fíjate que se clavaron por ahí 2 espías, 2 hebreos. Y el rey ya sabía
Jericó sabía que la nación de Israel, los hebreos, habían terminado con unos reyes antes y eran más poderosos que Jericó. Es por eso que el rey de Jericó se preocupó, porque habían acabado con los amorreos, habían cambiado con otros reyes antecitos muy poderosos, y Jericó, al saber esto, al rey pues se preocupó inmediatamente. No, pues sí, ya están para cruzar. Entonces, inmediatamente manda, vemos aquí, a unos hombres a decirle a Rahab que sacara. ¿Por qué? Porque alguien los vio, alguien los siguió a estos espías, los han de haber seguido. Y Rahab se los preguntó, has de haber dicho, ¿los siguieron? ¿Alguien los venía siguiendo? Sí, nos vieron. Entonces, cuando hubo después de una charla, que ellos le dijeron, porque aquí lo dice, esta tierra nos los ha entregado Jehová, nuestro Dios. Vamos a ver que Rahab ya había creído, ya creía, ya había escuchado de Jehová de los ejércitos. Y por eso, cuando ella ya sabía quién era y había creído que ni su Dios pagano que ella adoraba antes en su religión, en la religión que tenían los de Jericó, cualquiera que sea, ella sabía muy bien que el rey, el Dios de los hebreos, había dividido el Mar Rojo. Es imposible. Entonces manda que saque, y ella, ¿qué es lo que dijo? Porque han venido para espiar toda la tierra, pero la mujer había tomado a los dos hombres y lo había escondido. Y dijo, en verdad unos hombres vinieron a mí, pero no supe. ¿Qué encontramos aquí? Versículo 4. Porque no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé de a dónde se han ido. Seguidlos. Ella mintió. Vemos una mentira. Ella le dijo a los hombres que venían de parte del rey, es cierto que vinieron, pero salieron y se fueron, porque Jericó tenía puertas, y cuando se cerraba nadie entraba y nadie salía. Siendo ya oscuro, cuando iba a oscurecer, cerraban la entrada de Jericó y nadie sale. Y eso es lo que hizo ella. ¿Por qué Rahab mintió? Bueno, ¿por qué Dios no lo condena? ¿Por qué Dios no menciona nada de la mentira de Rahab? Número 1, ¿por qué ella no se había rendido a Jehová de los ejércitos? Ya tenía el conocimiento. No era cristiana, por decirlo al tiempo de hoy. 2, Dios no se menciona nada, no ataca, no acusa, no condena la mentira de Rahab, porque en la Biblia hemos visto de que Dios ha pasado por alto algunas mentiras solamente cuando se trata de vida o muerte. Por ejemplo, le voy a dar unos versículos de mentiras en la Biblia. Anótelo, nada más. Génesis 12, 10 al 20. La primera. ¿Qué pasó ahí? Abraham mintió al rey de que Sara era su esposa. Usted lo tiene que leer o lo ha leído. Diles de que eres mi hermana. Porque si dices que eres mi esposa, te van a agarrar y te va a llevar a la fuerza al rey y te va a hacer su mujer. Pero para no entrar en problemas, mejor dile. Había un riesgo de que lo mataran a Abraham, o que los mataran.
Mas sin embargo vemos ahí el relato que el rey, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué has hecho? ¿Por qué no me lo dijiste de que Sara era tu hermana? Porque también ese rey temía, sabía quién era Jehová. Y por eso mandó a decir, cuidado de que alguien se meta con la mujer de Abraham, Sara. Me la respetan y no me la toquen. Y así fue hecho. Y vemos también que Dios no hizo mención ninguna. En Éxodo capítulo 1, versículo 15 al 21, Éxodo capítulo 1, del 15 al 21, vemos otra mentira. Las parteras de Egipto. El rey Faraón da la orden a las parteras que se estaban reproduciendo los hebreos y da orden de que todo varón, todo niño que naciera varón, que los mataran al nacer. Faraón da la orden, bueno, mujeres, les encargo, si ven que nace un varón, lo matan. Si es niña, lo dejan vivir. ¿Y qué dijeron las parteras? También evadieron, le dijeron a Faraón, es que las hebreas parecen conejos, rápidamente se alivian y ni tiempo nos daba. Todo lo contrario que pasó cuando Jesús, que mandó el rey Herodes a matar a los niños. El diablo, desde el principio, miren cómo viene el hilo. El diablo, al mandar a matar a los niños por medio de las parteras, sabía que dentro de esos bebés, hablando de Éxodo, venía Moisés por ahí. Y si Moisés, el diablo según, porque Dios podía haber tomado de por ahí, él le quitan un as y agarra y se saca un as de la manga. Así es Dios. Si hubieran eliminado a Moisés dentro de los niños con las parteras, no hubiera nacido Moisés. Por lo tanto, parece que no hubiera habido libertador de la nación de Israel. Pero ese no es el caso, porque Dios también puede tomar otro. Para Dios no hay nada imposible. Lo mismo, el rey Herodes, o sea que Satanás desde la historia venía persiguiendo al Mesías porque lo sabía, aunque no lo sabe todo. Y por eso el rey Herodes, por parte de Satanás, en su mente dijo, maten a todos los niños. Porque sabía, el rey Herodes pensaba de que dentro de todos esos niños le habían dicho, es que viene un rey. Y dirá, no, me va a quitar mi trono. Y así que yo no voy a ceder mi trono, etcétera, etcétera. Y el diablo mandó hacer la matanza de los niños. Pero como vemos, a Dios nada se le escapa. Se va José y María a otro lado, etcétera, etcétera. Conoce la historia y luego regresa. O sea que fue por causa de muerte. Y en Josué, Dios no dijo nada de que eran dos espías, dos hijos de Dios. Dios traía un plan con el mundo. De alguna u otra manera, Dios iba a llevar a cabo su plan, el plan de salvación a través del Mesías. Es por eso de que vemos que aquí empieza lo que se llama que la fe tiene que ir acompañada por obras. Rahab, al haberse convertido, ella comenzaba a demostrar su fe por medio de las obras. Lo vamos a ver en Santiago ahorita. Y es por eso que se trataba de vida o muerte. El hecho de que en estos pasajes, porque son los únicos pasajes donde vemos estos casos, Dios lo ha omitido y no ha hecho nada, porque se trata de vida o muerte, pero de los que han creído en Él. Y son poquitas las excepciones, porque hemos conocido historias, testimonios de que Dios no siempre
Hay un pastor que seguimos nosotros. Él cuenta un testimonio que tuvo que mentir para salvar su vida. Lo asaltaron, lo venían siguiendo, deja su camioneta más allá, viene a un restaurante, lo siguen, le ponen la pistola, le piden las llaves porque traía un carro, lo habían seguido, y dame todo el dinero y dame las llaves de tu carro. Pero algo pasó que estos hombres no sabían exactamente dónde había dejado el carro. Y lo único que hizo fue decirle, sí, aquí están. ¿Dónde lo tienes? Lo tengo a una cuadra, a la vuelta, ahí está. Y era mentira. Van y en lo que ellos le quitan la cartera, lo vacían y se querían llevar su carro, agarran la llave y fueron a buscar. Y les había mentido. Cuando ellos, en eso que se fueron, se metieron y llamaron a la policía. Fue la única excepción. No quiere decir que por eso nosotros vamos a mentir. Los mentirosos van al lago de fuego. Un cristiano no puede vivir de mentira, 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 mentira. Ni mentiritas piadosas. No hay mentiritas piadosas. Mentira es mentira. Por eso un cristiano nacido de nuevo no puede andar mintiendo. Si veníamos acostumbrados, bueno, tienes el Espíritu Santo. No podemos mentir. Seguimos avanzando. Dice en el versículo 5, y cuando se iba a cerrar la puerta, ella está narrando, Rahab, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Ok, aquí vemos que ella miente. Pero el hecho, quiero que quede claro, yo estoy diciendo que no podemos mentir. ¿Ok? No podemos mentir. Pastor, ¿y qué pasaría si nos pasa a nosotros lo mismo? Si en el momento que te llega a pasar, siempre nosotros, en el momento que cualquier problema, cualquier circunstancia que venga, un problema en la calle, te chocaron tu carro, algo pasó, te asaltaron y cualquier cosa, en ese momento, ¿qué es lo que hacemos? Orar inmediatamente. El que tiene el Espíritu Santo, pero rápidamente ocurre su Dios y está orando en su mente y estamos orando en la mente y encomendándonos a nuestro Dios. Si Él en ese momento le place hacer algo, ¡fum!, algo va a pasar, pero inmediatamente. Yo vi un testimonio la otra vez ahí en internet, donde unas hermanas iban como que de regreso de la iglesia, o iban para la iglesia, venían con sus bolsas, con su Biblia adentro, como ustedes cargan a veces sus bolsitas con su Biblia, su libreta. Y en eso vienen los asaltantes y le apuntan, y dame tu bolsa, y empezaron a jalonear. Ella, no sé, en el forcejeo saca su Biblia y empieza a reprender. Y agarra la Biblia y se los pone así enfrente. Y ellos están jaloneando y se jalan la bolsa y están reprendiendo. No tiene audio el video, pero se ve que están reprendiendo, porque eso es lo que hay que hacer. Sabemos que esos son los demonios. Y agarra la Biblia y se lo pone así, y ella está reprendiendo y le suelta la bolsa. No sé qué pasó en ese momento. Ángeles entraron en acción que ¡fum!, dejan tirado. ¿Qué es lo que hicieron estos hombres? Pues tiran la bolsa y salen corriendo. No sé qué vieron. Algo vieron. Como vimos en el Antiguo Testamento. Ahorita no recuerdo que cuando alguien voltea a ver, habían millares de ángeles. Gracias, hermano. Y esos hombres algo vieron, que aventaron la bolsa y salieron corriendo. Y estas hermanas recogieron nuevamente su bolsa. Son casos que cuando Dios quiere de esa manera, Él es soberano. Porque dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Si tú eres temeroso, Dios te va a guardar
Si tú haces y deshaces y no entiendes y sigues de rebelde y sigues, no esperes que Dios te respalde, que el ángel de Jehová te guarde. Solamente de los que le temen. Y los que le temen se someten. Bueno, porque quiero que quede claro, no estoy enseñando que debemos mentir. Vemos en la Biblia unos ejemplos, mas no es para que lo hagamos, excepto muy así que nos llegara a tocar, ok, solamente. Bueno, sigamos. Versículo 6, mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Inmediatamente ella los sube, los esconde en su casa, en el techo, en la azotea, unos manojos de lino, como pajas, algo así. Y los hombres fueron tras ellos por el camino. ¿Quiénes hombres aquí? Los que envió el rey de Jericó. Como Rahab le dijo, vayan por allá, se fueron por allá a seguirlo. Se fueron por el camino del Jordán hasta los vados y la puerta fue cerrada después de que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. En otras palabras, Rahab les dice a los dos espías, miren, sé que Jehová os ha dado. Ella ya sabía. Y como ya sabía, había creído ya. Y por lo tanto, ella estaba demostrando su fe en Jehová de los ejércitos, lo estaba demostrando con sus obras. Al haber ella escondido a los dos espías, ella estaba demostrando su fe, que al tiempo de hoy estaba demostrando ser una verdadera cristiana. Lo vamos a ver ahorita en Santiago. Rahab le dice, es que, miren, sabemos que Jehová les ha dado esta tierra y nosotros vivimos en paranoia. Estamos espantados. La paranoia en la psicología es cuando alguien siente que lo están persiguiendo. Son personas de que en su mente están con una ansiedad, con un temor de que todo el mundo los quiere dañar, que todo les quieren hacer daño. Eso dice la psicología, que es un trastorno mental. Y no es que sea así. La Biblia dice son demonios que están haciendo atormentado, que están atormentando a esa persona en su mente y le hacen creer que todo el mundo los quiere perseguir y andan así y volteando para atrás, hasta piensan que su sombra los persigue. Esa es la paranoia. Y así estaba Jericó, estaban espantados con esa expectativa. Lo voy a ilustrar con una historia que a mí nos pasó. En el 1993, yo trabajaba en presidencia municipal, ahí en el parque. Y estaba de moda en su apogeo los zapatistas. Y que venían y que seguían seguir. Ustedes, los que recuerdan, querían entrar a la ciudad, aquí a Tuxtla Gutiérrez. Y que se venían aproximando y nosotros no sabíamos cómo estaba el conflicto. Y yo fui a trabajar, trabajaba de tarde. Y estábamos ahí y estábamos a la expectativa de que los zapatistas ya venían por San Cristóbal y ya venían acercándose y venían pues con un ejército, ¿no? Etcétera, etcétera. Y yo trabajaba en informática, yo era capturista de datos, pero estábamos con eso, pensando de que en cualquier momento iban a entrar los zapatistas, porque se contaba de que al entrar ellos empezaba a haber guerras y empezaban a tomar y a hacerse dueño de esto y del otro, que como lo estaban haciendo allá en los Altos. Y estábamos ahí con eso y eran como las 7 de la noche, ya estábamos en las noticias, ¿no? Que ya están cerca, que ya van a entrar, ya vienen por Chiapa de Corzo. Y Dios mío, pero así estábamos con esa expectativa. Y que de repente
presidencia está arriba del paso de nivel. De repente, ¡pum! Ya llegaron, ya entraron. Y nosotros rápidamente dejamos la computadora y nos vamos ahí por la ventana, porque en el edificio de la presidencia. Y ya llegaron los zapatistas. No, era un carro que chocó ahí en el paso de nivel. Un Torton que quiso pasar y quedó trabado. No pasó, ¡pum! Tronó bien feo el paso de nivel. Y nosotros pensamos que era un bombazo. Así estaba Jericó. Pero no pasó nada, ¿no? Después, ellos andaban por Margaritas Trinitarias enfrentándose con el ejército. Pero esa es otra historia, otra prédica. Los zapatistas la voy a nombrar. Bueno, entonces, Rahab le dice a los hebreos que el temor ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores ya han desmayado por causa de vosotros. Al tiempo de hoy, no, por causa de los cristianos. 10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Aquí es donde ella había ya confiado en Jehová, porque había oído, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso, que si tú eres nacido de nuevo, la palabra que sale de mi boca, Juan 4, es vida y son espíritus. La palabra de la predicación viaja ahorita, lo que yo estoy hablando, se convierte en espíritu y le cae a tu espíritu, al Espíritu Santo. Es por eso que tu fe tiene que crecer. Pero cuando no han nacido de nuevo, no puede germinar esta palabra, esta semilla que está saliendo. No germina, no crece. Por eso sigues igual, de incrédulo. Hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Sehón y Og eran dos reyes muy poderosos que la nación de Israel los había vencido. Por eso Rahab, al escuchar esto, al saber eso, al enterarse en las noticias, ella dije, no, si ya derrotaron a Og y a Sehón, pues nosotros somos pan comido. Por eso el rey de Jericó se preocupaba tanto. Pero lo que vamos a entrar, estoy exponiendo, dice el versículo 11, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta es la declaración de fe que ella había hecho, como cuando decimos, Jesús es mi Señor y mi Salvador. Ella ya había creído, al declarar ella, Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, no le quedaba duda que no existía otro Dios. Porque en los cielos, para las ciudades paganas, hay otros dioses. Los griegos, las estrellas, la luna, el sol, lo tienen como dioses. Como Dios, el Dios de la luna, el Dios del sol, etcétera, etcétera. Y así muchas naciones hoy en el mundo tienen miles de dioses paganos, que no son dioses, son demonios. Que el diablo los ha engañado que existen otros dioses. En la India, como en México, en otras ciudades, los ídolos piensan que son dioses porque tienen poder y no tienen nada, no pueden hablar, ni andar, ni caminar, no hacen nada. Se caen de la repisa, se quiebran y no pasó nada. Pero es el diablo que tiene cegado el mundo. 2 Corintios 4:4, porque el príncipe de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca el evangelio de Jesucristo. El diablo ha cegado el entendimiento, es el diablo en que se encarga. Su mejor arma del diablo para cegar al mundo son las religiones. Ahí los tiene bien controlados. Por medio de las religiones, para que
los desvíen de Cristo. Aquí está Cristo. No, por una religión, por otra religión, por otra religión, por otra, pero nunca para que acerten en el blanco. Ok, ella había creído. Os ruego ahora pues, 12, que me juréis por Jehová, que como yo he hecho misericordia con vosotros, así la haréis por vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y a mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares, si no nos quemas, si no nos denuncias que estamos aquí en tu casa, este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Miren, la fe de Rahab verdadera, al haber creído, ella se estaba arriesgando su propia vida, la de ella y la de su familia. Porque sabía que si en verdad se enteraba el rey de Jericó de que ella, sí es cierto, había mentido y los tenía en el techo, la iban a degollar. A ella y a toda su familia. Y es por eso que como ella había creído, no, si Jehová de los ejércitos abrió el mar rojo, entonces yo puedo ser rescatada por él. Y esa es la fe que ella depositó en Dios y lo demostró con hechos al haber escondido. Porque si ella hubiera dicho, no, yo sé que no sé qué, sí he escuchado por ahí y todo el mundo sabe de Jesús. No, pues sí, Jesús, el AC y DC lo dividió el mundo, etcétera, etcétera. Pero nada más no se convierte. Tienen el Jesús en su boca. Tienen el Jesús en su corazón. No, pues yo ya lo tengo, dice. ¿Quiero recibir a Cristo? No, ya lo tengo. Y con sus hechos lo demuestra. Lo hemos predicado tantas veces que la gente que dice, esa gente que usted me dice, yo tengo a Jesús, cuando alguien le predica y le dice, ya tengo a Jesús, entonces vamos a ver si esa persona, al decir que ya tiene Jesús, lo va a demostrar con sus obras. Porque no puede ser que dicen que tienen a Jesús, transan, roban, tienen odio, resentimiento, miente, viven en fornicación. Ah, pero tienen a Jesús. Y se les ha hablado. Mamá, papá, mira, oriéntate, fíjate, es que ¿cómo dices que me tienes a Jesús? Mira, tienes tu marido, llevas años viviendo con él y no te casas, no te ordenas. A ver, cuñado, tío, hermano, primo, ¿cómo me dices que tienes a Jesús y no dejas la botella? No dejas el cigarro, no dejas las drogas, no dejas la pornografía, papá. Ah, pero tengo a Jesús. Está acá, pero no acá como decía Pablo Olivares. Está acá, todo está aquí, pero no está aquí. Y como no está aquí, tú no puedes llevarlo a cabo. Se te pasa. Espero que no entre aquí y salga aquí lo que estás escuchando. Ponte un tapón ahorita, por favor. Para que cuando entre aquí, retache y baje a tu corazón. De eso se trata la palabra. Es por eso de que ella había creído ya y demostró con sus obras su fe que había puesto en Jehová de los ejércitos. Y por lo tanto, ella también estaba arriesgando su vida y la de su familia, pero también se la estaba rifando. Y en verdad, no, es que yo sé, si Jehová abrió el mar a los hebreos, entonces Jehová puede tener misericordia y me puede salvar a mí y a mí toda mi familia. Y eso lo demostró con sus obras. Miren, ahí en Hebreos 11:31. Por eso que es la única mujer, ella y Sara, que aparecen en Hebreos 11:31. En Hebreos 11:31 son las dos únicas mujeres que aparecen
en la galería de la fe. Los valientes de la fe, los que confiaron verdaderamente. Al tiempo de hoy, de los verdaderos cristianos que confían enteramente en su Dios. Dice así: por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías. Aquí está, por la fe. Muy bien. La fe, ¿qué significa la fe? Entienda esto, la palabra fe en la Biblia es la palabra pistis. Pistis, que significa confiar, confianza en Cristo, confiar en Dios. Y la palabra creer o creer es diferente. Va derivado, es pisteuo, pisteuo. ¿Sí? Esa palabra pisteuo, creer, es una creencia, pero que no está basado en las promesas de Dios. Sígame con cuidado. Cuando decimos que tenemos fe nosotros los cristianos, es que estamos confiando en lo que dice su palabra, y lo que dice aquí se va a cumplir porque es palabra de Dios. Entonces, cuando Rahab creyó que ella esto y esto y esto y esto, lo demostró con sus hechos, porque había confiado totalmente en Jehová de los ejércitos, que Él era un Dios misericordioso, podría tener piedad de ella, etcétera, etcétera, y de su familia, si ella demostraba con sus hechos. Porque de nada le hubiera servido decir, sí, haber creído, pero no haber escondido. Por eso, en el libro de Santiago, vaya ahí al libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14. Vamos a estudiar este pasaje. Santiago, Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno que dice tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Cuando hablamos, si alguno dice que es cristiano, es que se supone que nosotros los cristianos, así como tuvimos confianza en Jesús al recibirlo como nuestro Señor y Salvador, es que tuvimos fe, confiamos. ¿Cuál? Al mensaje de la predicación de la palabra cuando lo escuchamos por primera vez y recibimos a Cristo Jesús. Eso se llamó fe, confiar en la predicación, porque entendimos, algo pasó en nuestro espíritu, que era palabra de Dios, el mensaje que escuchamos por primera vez. Entonces, ahí confiamos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, al creer, al confiar que lo que Él hizo en la cruz fue suficiente para pagar la deuda de nuestros pecados. Eso se llama justificación por la fe. Y vemos que aquí en el Nuevo Testamento, que cuando Santiago dice que por sus obras de Rahab, lo vamos a ver, fue justificada, dicayo en el original griego, ella fue declarada inocente. Entonces, cuando nosotros confiamos, al escuchar, recibimos a Cristo, ok, pero parece mentira que hoy en día los cristianos no pasan nada más del plan de salvación, de haber creído, y se quedan hasta ahí. No confían en las demás promesas. Y al no confiar en las demás promesas, entonces no pueden agradar a Dios. Porque sin fe, Hebreos 11:6. Y es por eso, si tú no le confías a todo lo que dice y no obedeces, obedeces a medias, no puedes agradar a Dios. No te das cuenta, simplemente por tu desobediencia. Cuando Dios manda y da sus órdenes, que Él te va a bendecir, que te esperes al hombre indicado,
que tiene que ser cristiano, 100% nacido de nuevo. Él te quiere bendecir tu matrimonio. Que no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Dice que es cristiano, según, no por su... Ahorita lo vamos a ver. Y al tú no sujetarse a lo que Dios manda, eres incrédula. Estás igual, lo vamos a ver bien clarito ahorita. Por eso, cuando hablamos de fe, es que estamos confiando en todas las promesas de Dios, y son muchas. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo, yo tengo que confiar que se va a cumplir. Pero a lo mejor no se cumple al instante, mañana ni pasado, va a pasar años. Pero la promesa se tiene que cumplir tarde o temprano en nuestras vidas. Eso que ni qué. Pero como por tu dureza de tu corazón, por tu incredulidad, no lo ves y no lo vas a poder ver hasta que tú te rindas. Santiago pone la ilustración de cómo es esto. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, no tiene para comer, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará tu fe? O sea, si decimos que somos cristianos y vemos a algún hermano que tiene necesidad, que se quedó sin trabajo, que está enfermo y no tiene para sus medicinas, o cualquier situación, y que tú sabes muy bien que le puedes ayudar, aunque sea con 20 pesos, porque no tienes mucho, y tú le das, en verdad estás demostrando que esos 20 pesos, esa ayuda que tú le das a alguien, a un hermano, a alguien de la calle que veas que en verdad lo necesita, ¿sí? Es una ofrenda que tú le estás dando. Tú confías en Dios, que eso no te vas a quedar corto y que eso que tú estás regalando, Dios te lo va a bendecir y te lo va a multiplicar, porque Dios ama al dador alegre. Pero si dice, no, que Dios lo bendiga, imagínate que un hermano venga y te cuente su situación. Como yo cuando tuve la necesidad, quemé mi cartucho y ojalá sea el último. Y les dije, necesito, si me pueden apoyar. Y que todos hubieran dicho, no, pues sí, no, pero no puedo, no, es mucho, no tengo. Y que nadie hubiera apoyado. ¿Dónde está el amor al pastor? ¿Cómo es que dicen, amo a mi pastor? Y no, di nada. Dice el 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Si tú dices que eres cristiano y tienes la fe, no tienes que tener solo la fe del plan de salvación, por favor. Tienes que confiar en Dios en todas sus promesas. Pero como no tienen fe algunos, no pasan del plan de salvación. Al no confiar en todas las promesas, cuando escuchan la predicación, en el momento como que sí. Están como los inconversos. Escuchan, sí, tiene razón. Pero no, al final. Gracias, más después. Amén, sí, gloria a Dios. Y saliendo de acá, se les olvida. Es como cuando Dios dice, si vamos a confiar en Él, nada más el punto más grave donde el 90% de los cristianos son incrédulos, nada más en los diezmos. Ahí. Papá, de lengua me como un taco. Nada más cuando Dios dice, traedme al alfolí y yo te abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y voy a reprender al devorador. Sí,
lo creemos, es en la Biblia. Pero a la hora de la hora, se parecen a los fariseos de la viuda pobre. Lucas 20, que le echaban de que le sobra. Ahí está, se lo han leído. Y pasa una viuda pobre y echó todo lo que tenía. Y Jesús, de lejos, él no se dio cuenta cuánto echaron y que si uno a 500, uno a 100, a 50. No, él lo sabía, es Dios. Venga muchachos, venga. Miren, ven aquella viuda pobre, echó todo lo que tenía. Y aquellos que tienen y pueden dar más de lo que les sobra. Ahí es donde repruebas. Y por eso tus finanzas, mira, no avanzan. No te alcanza. Porque no tienes fe. No obedeces. Como debe decir, como dice Dios. Haces lo que quieres. El diezmo no se toca, es del Señor. Tú no puedes hacer y deshacer de ese diezmo. Tú es para el Señor y al Señor se lo entregó completo. Y el 90 que me quede por ciento, ese 90, ahí es donde entra la fe, la confianza. ¿Qué dice? Y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Abriré la ventana de los cielos. Ahí es donde confío en Dios. Yo no sé qué le vaya a hacer Dios, pero sé que Dios me lo va a bendecir. Y es por eso que los que pocos que obedecen me han dicho, yo les he preguntado, ¿a alguien le ha hecho falta? ¿No le ha alcanzado? Y nunca me han dicho, no. Muchos me han dicho, al contrario, siempre veo la mano de Dios, porque son los que dan de corazón, porque están confiando en el Señor. Pero si tú agarras y bueno, está bien, ya con tal de que no digan, que no sé qué, y vienes y lo das a la fuerza, no lo estás dando por fe, no lo estás dando por amor. O que hagas esto de que tú lo vas a repartir como a ti se te dé la gana y que bueno, si 100 pesos son lo que le corresponde al Señor, pero yo agarro, no, aquí 20 para esto, y 20 para el hermano, y 20 para el otro, y lo que me sobre lo hecho, no papá, es que tú no puedes repartir eso que le corresponde al Señor. Ese es aparte. En el Antiguo Testamento eran 3 diezmos. Era uno para los pobres, uno para las fiestas anuales y uno para el Señor, para el sostenimiento de la obra y los levitas. De los 3 nada más quedó uno, el sostenimiento de los levitas. Pero si tú vienes y agarras y que porque, y empiezas a repartir por otro lado, ya no lo diste completo. Y por eso es que si tú le das el 5%, el 6%, el 7%, 8%, 9%, 9.9%, ya no está. Por eso es que no lo ves. Y por eso en tus fuerzas sigues y sigues queriendo trabajar, ganar más, buscar. Quieres salir a recuperar lo que le diste a Dios, supuestamente porque no te va a alcanzar y que vas a quedar desajustado. Eso se llama incredulidad. Lo tengo que predicar porque es uno de los puntos donde más son incrédulos los cristianos. Pero es ahí donde tú tienes la decisión. Le sigues robando a Dios. Te jactas. Nunca le das nada a Dios. Y tú sabes muy bien. Le sigues robando a Dios. ¿Robará el hombre a Dios? Dice Malaquías. ¿En qué te hemos robado? ¿Qué dice? ¿Se lo saben? ¿En qué? En vuestros diezmos y ofrendas. Y ofrendas. Siempre, si tú vas a dar una ofrenda a alguien, es aparte. Es que no te pelees conmigo. Voy a la carga. Así dice la Biblia. Sí. Y ya el encargado, el líder, el pastor, él es el responsable de lo que va a administrar, y a él le va a caer la carga, y a él le van a pedir cuenta, y ay de él que administre mal o con otra intención de su corazón,
Porque en vez de ir al cielo, va a ir al infierno. Pero eso ya no te corresponde a ti. Yo se lo doy a Dios, no al hombre, a Dios, a Dios. Y allá Dios me lo tiene que bendecir. Yo no sé qué vayan a hacer. Yo se lo di. Esa es obediencia y confianza en el Señor. ¿Queda claro? Por eso, este es uno de los puntos. Hay más. A ver hasta dónde nos da tiempo. Sigamos leyendo. 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ok, aquí es donde entra el conflicto de las personas que quieren ganarse el cielo por sus obras, siendo buenas personas y haciendo buenas obras, ayudándole al prójimo, dando al Teletón $1,000,000, que lo vean todo el mundo ahí a través de la televisión, el chequezote de $1,000,000 que donó fulano de tal, el famoso de tal, para que, este artista me donó $1,000,000, $1,000,000, y que cuando le llegue la muerte, a ver, mira Dios, para que veas que soy cuate, mira cuánto estoy dando al Teletón, para que me lo tomes en cuenta. O que llegues a regalar tamales, ropa a un hospital. Hay gente que llega y es buena, pero no tiene la confianza en Cristo bíblica. Estamos hablando de fe. Hay una fe que la Biblia lo menciona, pero tiene que ser bíblica, de acuerdo. ¿Qué cosa es confiar? Así como confiamos, pusimos nuestra confianza en el sacrificio de Cristo, que fue suficiente. Esa fe que salva, así también es la fe de las bendiciones en las promesas de Dios que tiene para nosotros. Pero es aquí donde nosotros vamos a demostrar con nuestra fe, como Rahab, de que si somos verdaderos cristianos, lo tenemos que demostrar con hechos y no con palabras, como él dice el dicho. Por eso aquí donde dice, muéstrame tus obras, tu fe sin tus obras. O sea, miren, en otras palabras, para que lo entiendan, versículo 18. No se puede decir que somos cristianos y que tenemos fe en Cristo si no lo demostramos con nuestras obras. Ahorita voy a cuáles son las obras. Tampoco puedo decir que yo no la tengo la fe que tú tienes. Tú eres cristiano. Yo no soy cristiano. Yo te voy a demostrar que aunque no tengo esa fe en Cristo Jesús como mi Señor y Salvador, pero tengo mi religión, te lo voy a demostrar con mis obras. ¿Ya? Por eso hay personas que están en una religión y regalan comida, y regalan esto, y van allá, y a esto, a los cruceros, y etcétera, y regalan, pero no tienen la fe que salva, no tienen a Cristo como su Señor y Salvador, como fuente de salvación, y no, en otras palabras, pues no son cristianos, pero tienen buenas obras. Pregunta, ¿esas obras puede salvarle? No, dice Santiago. Entonces, aquel que se dice ser cristiano, que según tiene fe en su Señor Jesucristo, pero no tiene obras, ¿podrá su fe salvarle? No. Ninguna de las dos cosas. Eso es lo que está tratando de decir Santiago. Que la fe sin obras es muerta. No sirve. Si tú dices ser cristiano, lo tienes que demostrar obedeciéndole al Señor. Por eso, eso es lo que está explicando. La gente que piensa que se va a salvar dando esto, dando el otro, dando esto, para que Dios, esas son las obras. O aquellas personas que van de peregrinación 3 días, se sangran los pies, callos, se flagelan la espalda, y ahí vienen 3 días sangrando y cansados, y terminando el evento,
Ahí los veo yo afuera, yo los miraba a la vuelta ya, como dicen, echando caguama. ¿Cómo? No, supuestamente acaban de entrar a ofrecer su sacrificio. ¿Podrá esa obra salvarles? No, porque no tienen la fe salvadora en Cristo Jesús. Por eso también los que se dicen que tienen fe en Cristo, que son cristianos supuestamente y no tienen obras, pueden ser salvos. Eso están demostrando tampoco. Por eso, ¿podrá salvarles? No. Y eso lo hacen los que no han nacido de nuevo. Por eso es que Rahab, al haber creído, ella lo demostró con sus hechos, al haber escondido a los espías. Ahí hizo sus obras. Lo acabamos de leer, que está en la galería de la fe. Y ahorita lo va a mencionar Santiago. Entonces, si tú dices que eres cristiano y te consideras de verdad, entonces, ¿por qué no se lo demuestras con tus hechos a Dios? Porque si tú no tienes obras, recuerda eso, que quede claro. Las obras que hacemos no es para que Dios nos los tome en cuenta y nos termine de salvar o para que nos salve. No, porque por gracia somos salvos. Y no es por obras, sino que las obras que ahora hacemos es para demostrar que somos salvos, porque ya lo fuimos al haber puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Pero ahora las obras que yo tengo que continuar haciendo. ¿Cuáles son las obras? Hacer todo lo que se nos manda. Esas son las obras. Todo. Porque si tú no obedeces, tú no haces. Por eso, ahí empecé nada más con el dinero. Es ahí donde empieza todo. Todo está muy bonito. No, las alabanzas. Siento la presencia de Dios. No me gusta. Hay palabra. Qué bonito está todo. Pero cuando viene y ¡fum! Les pone el dedo en la llaga. No. Todo estaba bien, pero menos eso. ¿Y dices que amas a Dios? Sigamos leyendo. 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, que si tú no demuestras con tus obras que en verdad eres cristiano, tu fe, escúchame bien, es lo de los demonios. No eres salvo. No eres cristiana. No eres cristiano. Porque no obedece. ¿Por qué? Porque también los demonios creen y tiemblan. ¿Tú crees en Dios? Ajá. Solo le faltó. Ajá. ¿Cómo no? Bien haces. También los demonios. Porque ellos no son ateos. Le dijeron a Jesús, mándanos a esos puercos. Tú eres el Salvador. Los demonios creen, pero no se sujetan a Dios. Son rebeldes, se rebelaron con Satanás. 20. ¿Mas qué quieres saber, hombre vano? Que la fe, ahí está la confianza, el que dice ser cristiano, sin obras es muerta. ¿Quieres saber? Sí. ¿Es muerta? Aquí está. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Miren, Abraham, conocemos su historia, era totalmente confiaba en Dios. Y cuando le pide a su hijo para sacrificarlo, imagínense, su chiquitín, su Isaac, su chunco. Y esto pasa literalmente en muchas vidas.
al no querer disciplinar al niño, a la niña, a la jovencita, al jovencito. Porque, bueno, pero eso es otra, no me voy a desviar. Pero Abraham, cuando le piden a su hijo, inmediatamente no se le puso el brinco a Dios. No, Señor, todo iba bien, todo. Como con lo que les dije ese rato, cuando les ponen el dedo ahí, en la llaga. Y mira, imagínense Abraham. No, Señor, todo iba bien entre tú y yo, mira. No, ya, ¿qué pasó pues? Abraham no se le puso el brinco a Dios, confiaba totalmente en Dios, tanto que si usted lee Génesis 22, le dijo a los muchachos, iremos, ofreceremos el holocausto y regresaremos. Ahí estaba la fe. ¿Qué dijo Abraham? Regresaremos. Isaac y yo vamos a regresar. No dijo voy a regresar porque mi hijo se va a quedar muerto. Y si se queda muerto, es de Dios, no es mío, es prestado. Pero él confió. Imagínense que se le hubiera puesto al brinco. No, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me estás pidiendo mi chunco? Que no sé qué. ¿Por qué quieres que yo le eche a la calle? ¿Por qué quieres que yo lo corra de la casa? Mira, no entiende, le he hablado y no quiere. No, o sea, ¿qué dice Timoteo? Que aquí hay que poner orden en la casa. ¿Cómo quieres gobernar la iglesia si en tu casa no gobiernas? Más. Tenemos que poner al tiro y traerlos. Hey, ¿qué onda? Te congregas mientras estés aquí bajo mi techo y yo te dé sostenimiento, comida y techo. El día, y es para todos, es para todos. El día que no quieras congregarte, papacito, ve y renta tu cuarto porque ya eres mayor de edad. Así tiene que ser. Ese es sacrificar a tu Isaac. Y cuando tú lo hagas, de la orejita te lo va a traer disciplinado, zafado, quebrado. Y si no, te vas antes a casa porque te ibas a perder. Tenemos un testimonio, mi esposa y yo fuimos a predicar. Me invitaron a predicar a Tapachula en una iglesia, una campaña evangelística. Y ahí la familia pastoral nos dio refugio, casa, alimento y todo. Y entre las comidas que teníamos, platicaban, nos contó que su muchacho se murió, tuvo un accidente. Y andaba de rejego. No quería ir a la congregación. ¿Por qué me obligan? Es que no quiero. Es que ya estoy mayor de edad. ¿Por qué me tienen que obligar? Ya soy mayor de edad. Y no entendía, y no entendía, y no entendía. Un día, en la bicicleta, murió. Y ella, imagínense, y no hallaba paz y le empezó a orar a Dios y a pedirle, a platicar, se relajó, no se le puso al brinco Dios, ya dijo, bueno, está bien, Señor, muéstrame, ¿por qué? Y estuvo orando. Cuando ella se humilló, se aplacó ante Dios y llegó ya con otra actitud más humilde, Dios le dijo, me lo llevé a casa porque se iba a perder. Ahí ella recibió la paz de Dios y quedó tranquilo. Qué bueno que mi hijito ya está en la presencia de Dios, ya no está sufriendo, ya no está ahí, que ir a la escuela, que caminar, que sudar, que trabajar, que aquí nosotros nos seguimos amolando, como dicen. Porque, ¿qué dice Filipenses? ¿Se acuerdan? Porque el morir en Cristo es ganancia. O sea, cuando tomamos esa confianza en Dios, que si no quiere este chiquilín entender, o esta chiquilina, que te lo lleves. Prefiero que se lo lleven yo, a que se quede en la tribulación. Porque en la tribulación, ¿quién sabe? A lo mejor sí, chance, igual no, puedan renunciar a Cristo. Se puedan acobardar.
Y no va a haber uno que otro. Eso lo dice la Biblia. Es mejor que se vaya antes si no quiere entender. Por eso, jóvenes, flojito y cooperando. Bueno, porque a la fuerza tampoco no quiere Dios. Hijo mío, dame tu corazón. ¿Quieres que Dios te bendiga, joven? Tu escuela, tu estudio, tu carrera, tu trabajo, después. Obedece en todas las áreas. Dios tiene una mujer para ti ideal, un hombre para ti. Pero si tú te adelantas, mira, ya no puedes recibir la promesa de Dios. Y eso es para todos también. Por eso, cuando Abraham iba a enterrar el puñal, tendría que leer Génesis 22. Abraham, detente, porque sé que ahora me temes. Esa es la fe. Que aunque no veamos, claro, hay mucho humo ahorita, no veo, y para cuándo, yo sigo caminando por fe. Y cuando llegue el momento que la fe fue probada, Dios va a abrir las ventanas de los cielos y ahí viene todo lo que tú querías. Ahí vienen las añadiduras, ahí viene esto, ahí viene el otro, ahí viene esto. Y todo se empieza a acomodar y todo se empieza porque has caminado por fe. Porque has confiado, no sé, confié. 7 años yo tuve que esperar. 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras de Abraham? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aquí está la justificación. Y fue llamado amigo de Dios. O sea que Abraham, haber demostrado su fe y llevar a la acción, ir a sacrificar a su hijo, esa fue una obra. Y ahí demostró que en verdad confiaba en Dios. 24. Vosotros veis pues que el hombre, aquí está justificado, declarado inocente, dicayo en el griego, es declarado inocente por las obras y no solamente por la fe, no solamente por decir, es que yo soy cristiano, yo soy cristiana, sí tengo confianza, sí confío en Dios. Mentira. Cuando no lo demuestras con tus hechos, es mentira. Es la fe de los demonios. El hombre dice, está bien claro, veis pues que el hombre es declarado inocente, lo traduzco en el original griego, por las obras y no solamente por la fe. La fe va junto, no puede ir separado, así como el nuevo nacimiento, son dos, agua y espíritu, fe y obras. ¿Van entendiendo? Aquí está 25. Asimismo, también Rahab, para que miren lo que está mencionando. También Rahab, la ramera, pregunta, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Pregunta Santiago, ¿cuál es la respuesta? Claro que sí, fue justificada, fue declarada inocente en el Antiguo Testamento. Porque después de ser una ramera y una mujer pagana, idólatra, lo que sea, pasó a ser pueblo de Dios. Y después de que ella se casa con un príncipe, estuvo en la genealogía del Mesías. ¿Una prostituta? ¿Cómo puede ser? Y yo pensé que el Mesías venía de un linaje puro. Pues no. Porque de lo vil y menospreciado toma a Dios para su honra y gloria. Es que la gente piensa de que nosotros tenemos que ser sin mancha y no tenemos que cometer ningún pecado, nada, ni una falta, porque ¡pum! Un error que cometas te están señalando. Jesús ¿no tomó acaso 12 hombres del vulgo, pescadores, desletrados, como decía Cantinflas, sin estudio, y no los preparó, los discipuló 3 años, discipulado intenso de 24 horas?
Un discipulado de 24 horas, en 3 años estás listo, papá. Aquí nada más los miércoles y martes. Por eso es de todo el tiempo. Y van creciendo. ¿Va? Por eso los que se están discipulando van avanzando, van creciendo. Los que no, ahí siguen, en la primaria. Por eso su fe no crece. Pregunta, ¿qué acaso no fue justificada? Claro que sí. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos ya en Josué capítulo 6. Ahí lo vamos a ver ahorita. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No sirve si no hay obras de obediencia a todo. ¿Que vamos a fallar? Ok. Fallamos. Pedimos perdón y seguimos avanzando. Y eso que cometía, y eso que luchaba, se tiene que ir acabando, tiene que ir mermando. Y pasa un tiempo y ya dejé la pornografía, ya dejé los vicios, ya dejé las palabras obscenas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Por eso es que Rahab fue declarada inocente y arriesgó su vida. Si tú no arriesgas tu vida por Jesús, tu fe no es bíblica. Si tú no estás dispuesto a que tu familia te rechace y no te inviten, es que no, mi familia no, yo quiero. Bueno, ok, no hay problema. Pero va a haber circunstancias que va a causar conflicto. Y es ahí donde tú vas a poner en la balanza qué pesa más, tu confianza en el Señor y tu amor por Él o lo que diga tu familia. Porque Rahab arriesgó su vida y la de su familia. Si no estamos destinados a esos, a querer arriesgar nuestra vida, aún así literalmente, como lo hacen en el Medio Oriente con los cristianos y en Corea, que los matan, que los queman por su fe en Cristo, entonces es la de los demonios. Es por eso que en la gran tribulación los cristianos que se queden, muchos de ellos, ahí se van a dar cuenta cuando reciban la marca de la bestia. ¿Y tú? ¿Pero cómo? Hermano, ¿por qué te dejaste de marcar? Es que no aguanto la presión, no se puede comer, no puedo hacer nada. Lo siento. Hasta ese punto, algunos que se queden, que se digan ser cristianos, ahí se van a dar cuenta que en verdad su fe era la de los demonios. Y si se quedaron porque no habían nacido de nuevo. Todo cristiano que se quede en la gran tribulación no nació de nuevo. Si tú eres nacido de nuevo, tienes que agarrar la onda. ¿Ya ven que no soy yo? Cuando esta iglesia madure y crezca, van a bajar las exhortaciones. Ya va a ser otra onda. Yo como he deseado predicar la escatología que a mí me gusta. Y me dijo, no. Y Señor, los demonios, la demonología, tampoco. Bueno, Dios sabe lo que necesita. Por eso, de que si no estamos dispuestos a arriesgar nuestra propia vida como Rahab, y perder a nuestra familia por no tener compatibilidad con ellos ahorita, y con tal de que no se molesten, y con tal de que no me echen, y con tal de que no me dejen sin herencia, por favor. Si nuestra herencia está en los cielos, nuestra ciudadanía está en los cielos, de nos esperamos al Señor Jesucristo, al Salvador, Filipenses 2:7. Somos extranjeros y peregrinos, dice Pedro.
Bueno, y eso va para todas las personas, porque no quiero que nos escuchen con una jactancia, arrogancia. No, Señor, mire, nosotros estábamos en la misma condición que ustedes, de pecadores, idólatras, religiosos, metidos en cualquier religión por herencia de nuestro padre, como sea. Pero mire, entendimos la palabra. Le entregamos nuestra vida a Cristo y es por eso ahora que les compartimos, para que usted se convierta al Señor Jesucristo y tenga las mismas promesas que están en la Biblia, que son para usted si usted se convierte como Rahab. Así funciona esto. Es por eso que, ¿cómo es posible que de una prostituta descendiera el Mesías? No, no, no. Ese predicador, si yo lo conocí, era borracho, parrandero, y ahora sale en las redes, ahí predicando muy... Es que no se dan cuenta que tuvimos que pagar un precio también, que Dios nos purificó, nos pulió, como decía Pablo Olivares, que Él, para que diera ese testimonio, habían pasado 8 años. Pasaron desde que le pusieron la pistola en la cabeza. No fue al otro día, al mes, 2, 3 meses de que ya, a ver, lo vamos a poner a testificar aquí para que vea que cómo Dios lo salvó de un secuestro. No. Venía bien enchamucado y lo tuvo que pulir. Y con piedra Pómex, de esa que raspa como lija gruesa. Y cuando está puliendo Dios, duele. Tuvo que ser pulido, transformado. De seguro pasó a liberación. ¿Cómo que no? Haber pactado con el demonio. Ustedes lo vieron y lo entendieron. Pasó un proceso de liberación. Después de 8 años, empezó a dar testimonio. Hay otro más reciente, lo vamos a ver. Pero es así como Pablo Olivares se convirtió por sus obras a la fecha. Se ve que es salvo. No fue llamarada de petate, como dicen, de que aquí se convierten, aquí unos de la farándula se convierten unos meses, 2 años, ven que no ganan lo mismo y regresan otra vez. Es un error poner a dar testimonio o a predicar a algún famoso. Se tiene que sentar mínimo 3 años a discipularse. Para que lo pongas a dar testimonio, porque durante 3 años se va a ver sus frutos, si nació o no nació de nuevo. Pero es un error. Los ponen aquí, como este reggaetonero ahorita que está muy de famoso. Ustedes saben de quién estoy hablando. Que está de famoso. Ya, pastor. Oye, tiene meses el chavo, por favor. ¿Cómo lo van a poner? Ya saben, ¿verdad? ¿No? O si no, al rato que termine se los digo. No quiero mencionar nombre. Ahí está. No, yo rechacé 150 millones de dólares. Lo rechacé con una arrogancia y jactancia, por favor. Es un error, porque luego se pierden, se envanecen. Como dice Timoteo, no pongan a un recién convertido a predicar porque se envanecen y caen en la tentación del diablo. Se pierden. No, te tiene que esperarse ahí 3, 5 años. Cuando vamos viendo, ahí vemos. Y cuando vemos que son rebeldes, rejegones, que no sé qué, pues ahí vas a seguir. Es que quiero orar, ¿por qué no me ponen a orar? Pues no estás preparado. Estás en la mira. Ahí vamos a ver tu obediencia, tu sujeción pastoral al Señor en su palabra, los frutos. Si eres nacido de nuevo, el tiempo lo va a decir. Y cuando estés listo, solito Dios te va a empezar a usar. El hecho que, porque no, tú tienes que empezar a dar testimonio. El testimonio es muy importante. Si tú tienes la fe de Rahab, escúchame bien. Si tú tienes la fe de Rahab, en verdad te has convertido al Señor, tienes que dar testimonio. Si nunca compartes nada, se lo has dicho, compartan. Estado de WhatsApp, Facebook, compartan
las predica. Ya se los he dicho, sin fuerza que yo esté duro y duro y duro y duro. No. Si tú nunca das testimonio, no compartes nada en las redes, solo estás chismoseando, viendo videos, viendo TikTok y nada, y a nadie le has hablado, y nada, tu fe es la fe de los demonios. No eres cristiano. No eres cristiano. Así de claro tiene que ser. Porque está de por medio tu alma. El testimonio es muy importante. Y me seréis testigo cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Ahí está. Hechos 1:8. ¿Para qué se nos fue dado el Espíritu Santo? Para dar testimonio. ¿Cómo es posible que me digo ser cristiano, a nadie le hablo? Ahí están los folletos. Caso pregunta, pastor, mire, ¿dónde están más folletitos? Ya terminé los que tenía. Pastor, le estoy hablando a una persona, ¿será que podemos orar por ella? Aquí está su nombre. Pastor, ¿será que podemos ir a orar por esta familia? Mire, ya les hablé, les compartí y si aceptaron que les vayamos a compartir. No. Llevas 2, 3, 5, 6, 10, 11, 20 años y no has ganado ni un alma. Oyes, se duda entonces. Pero como hay algunos que ya están destinados a no entender, ahorita están viendo, por mí lo está diciendo. Por mí. ¿A quién le voy a predicar entonces? ¿A las sillas? Pónganse casco. ¿A quién? Por el de al lado, no por ti. El que está a tu lado. Así que dile, ahí te hablan. Y el que está aquí, dile, ahí te hablan. A ti, no, a vos. No, para mí no fue, era para el hermano. Por favor. Caso preguntan, pastor, ¿me puede agregar o mandar el link de la página de Facebook para que yo comparta? Yo uso Facebook o en la de YouTube, mire, para que yo esté mandando el plan de salvación que tiene. Ahí está el miércoles, lo agarré aprovechando. ¡Pum! De un hilito, sin papel ni nada. Ahí quedó mi estudio en papel que traíamos. Les di un repaso completito del plan de salvación, de memoria. Que lo tienes que saber ya. Pero como no te disimula, pues no. Mira, esto es el testimonio. Es los primeros frutos de un nacido de nuevo. Porque es donde tú te estás arriesgando. A que te eliminen tus contactos del Facebook. Ay, es que no, ¿qué van a decir mis amigas, mis amigos? Que ya soy loco, que soy fanático, que esto, que no, que digan misa. Pero yo tengo que, no sé de qué manera, tengo que demostrar que vea al mundo que soy cristiana ahora, que soy cristiano. Que vean todas mis publicaciones cristocéntricas. Que cuando uses un Facebook, ponle tu nombre real, no te disfraces. Cámbiale de nombre para que vean quién es. Lupita Pérez. Así, con tus apellidos. Es ella. Y a este loco, ¿qué le pasó? Y antes publicaba pura tontería y ahora, ya lo vale, mira, ya me aburrió que me está apareciendo ahí sus transmisiones. Pues que te eliminen, pero que no te elimine Dios del libro de la vida. Así debe ser la fe de un verdadero cristiano. Y si tú no tienes estos principios, es de los demonios. Vuelvo a la carga. Si tú en verdad has nacido de nuevo, tienes que dar frutos. Tienes que hacer obras. Y si tú sigues así, te da igual, ok, síguele así, no hay problema. Pero el que ha de venir vendrá y no tardará. Por eso cuando te quedes, ahí te vas a quedar llorando en la silla. Llorando, jalándote los pelos y volviéndote loco, loca de ¿por qué me quedé? ¿Por qué me quedé? Y Dios te lo va a recordar y te va a recordar este día y va a venir a tu mente el Espíritu Santo. Lo hemos visto en películas y qué bueno que lo han ilustrado. Que Dios no es juego, no es una chancla que lo tiro y lo vuelvo a recoger.
que vengo y cuando no quiero, no vengo. No, Señor. Dios es un Dios santo que dio su vida por ti en una cruz. ¿Qué no lo valoras eso? ¿Qué no sabes que murió en tu lugar? ¿Que no hay otra manera de ser salvo si no confiar en Él? Entonces, ¿por qué menosprecias? ¿Por qué haces menos? ¿Por qué llegas tarde? ¿Por qué eres irreverente? ¿Por qué eres falta de respeto? Llegas tarde, se te ha dicho, tú lo sabes. ¿Y cómo es que dices que amas a Dios? Si con tus hechos lo demuestras. 10 para las 10 tienes que estar aquí ya para entrar a la oración. Que Dios es en primer lugar, el domingo es el primer día de la semana, Él tiene la preeminencia en todo. Otras actividades los puedes hacer saliendo de acá, te vas donde tú quieras, a visitar donde tú quieras, recibir, decirles a tus familiares, estamos el domingo disponibles después de la 1, pueden venir aquí, vamos a estar. Pero es que no sé qué, que no, lo sentimos mucho. Es que quiero que estén con nosotros en la pachanga. Mira, vamos después de la 1, ahí les caemos. Eso es la preeminencia a Dios. 1 Colosenses 1:18. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser malagradecidos con el Señor? Si Él dio todo, hasta la última gota de sangre, dio en la cruz. Y nosotros no queremos dar nada, o un poco, o a medias tintas, o como se me dé la gana. No es como se te dé la gana. No estás en una religión, entiéndelo. El testimonio es muy importante. Rahab lo demostró. Demostró su fe arriesgando su propia vida. Por eso les dije que la fe de Rahab es la fe verdadera, como la de un cristiano verdadero. Regresamos a Josué para terminar. Os ruego pues que ahora me juréis por Jehová, que como ha hecho misericordia con vosotros, así la haréis con vosotros, con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Aquí estaba Rahab intercediendo por su familia, y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro, cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte para que todos los que fueron tras vosotros no nos encuentren y estás escondido allí 3 días hasta que os siguen y hayan vuelto, y después os iréis por otro camino. Y ellos le dijeron, y nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos a la tierra, tú atarás este cordón de grana, color rojo, a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano la tocare. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Ella y ató el cordón de grana a la ventana. Miren, el cordón de grana es el color rojo. Tipifica, simboliza la sangre de Cristo. ¿Qué acaso no fue lo mismo que pasó en Éxodo 12, 22 al 23? La noche que iban a salir de Egipto, cuando Dios les mandó a pintar los dinteles, los marcos, el marco de su puerta con la sangre de un cordero. ¿Se acuerdan? Para que el ángel de Jehová, cuando pasara y mirara los dinteles pintados con sangre de un cordero, el ángel de Jehová pasara, Peshá, Pascua, pasar por alto y no murieran los primogénitos de los israelitas. ¿Qué simboliza esto? Que
simbólicamente que Rahab, al ver puesto ese cordón de grana color roja, su casa, ella y su casa estarían cubiertos, protegidos por la sangre de Cristo. Lo mismo que pasó en Éxodo, es lo mismo. Si tú tienes la fe de Rahab verdadera, como lo he venido diciendo, mira, tú estás protegido, tú estás bajo la sangre de Cristo y ningún arma forjada prosperará contra nosotros. Esta es la salvación y de mí vendrá, dice el Señor. Por cuanto en mí ha confiado, yo también le mostraré mi salvación. Eso es lo que significa. Cuando somos verdaderos cristianos, Dios nos protege. Estamos bajo la protección. Salmo 91, léelo hoy. Esa es la protección. Cuando estamos protegidos bajo la sangre de Cristo. Y Rahab con su fe lo demostró. Y ese cordón de grana, tal vez ella no lo entendía en ese momento, estaba tipificando que ese cordón, cuando los espías vinieran o los israelitas atacaran, al ver ese cordón de grana, esa casa no la toquen porque está bajo la sangre de Cristo. Y ningún demonio prosperará contra ella. Por eso cuando entró los israelitas y a atacar y a destruir Jericó, al ver el cordón de grana, ya les habían dicho, José, general, comandante, mire, hay una casa que está con un cordón de grana, por favor, esa es la mujer Rahab, la que era prostituta, ella nos refugió, ella creyó en Jehová y por tanto nos protegió. Así que hicimos un pacto con ella, no vamos a atacar su casa, todos los que estén dentro de su casa, nadie los va a tocar, ese fue el pacto que hicimos, ahí está el pacto de sangre. Y Josué lo entendió. Sigamos. 22. Y caminando ellos llegaron al monte, estuvieron allí 3 días hasta que volvieron los que los perseguían y los que persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Esto es para los hijos de Dios. Leímos Isaías 52, que nuestros enemigos serán confundidos, que nadie nos podrá hacer frente, porque no nos van a hallar. Y dice Isaías 42, y se van a enojar contigo, y esto va a pasar, pero no los vas a hallar. Entonces volvieron 2 hombres, descendieron del monte y pasaron, vinieron a José, hijo de Nun, le contaron todas las cosas que les había acontecido. Ahí está, mira José, esto y esto pasó con esta mujer, hicimos un pacto, esto y esto y esto, y esto y esto. Y dijeron a José, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Para ver que Dios cumplió su promesa, vaya a Josué, capítulo 6. Versículo 22. Leamos desde el 21. Josué 6, versículo 21. ¿Está conmigo? Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. En otra versión dice que hasta los niños. Muy bien. 22. Más Josué, el comandante, el general, dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en la casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre y a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Vemos que ya en Josué, ¿qué pasó? Se cumplió una palabra del Nuevo Testamento. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Rahab, por haber demostrado su fe, se salvó ella y toda su casa. Porque los que estaban dentro le dijeron, si alguno sale ahí de chismoso y saca la cabeza, ¡fum!, le volamos la cabeza. Pero si nadie sale, cierran las puertas, como en Éxodo 12, que cierran las puertas, si nadie sale, y si escuchan gritos y alaridos porque el ángel de Jehová está pasando y está matando a los primogénitos de los egipcios, nadie de salir a chismosear. Y así obedecieron.
Y nada más se escuchaban los lamentos y gritos de por aquí, por allá, a los lados, los vecinos y nadie. Así fue en la casa de Rahab. Cerraron la puerta y nadie, porque estaban bajo la sangre de Cristo. Esa era una señal, una sombra y figura de lo que es Cristo Jesús. Por eso, si tú estás bajo la sangre, si tú tienes la protección de Dios, mira, vas a tener la fe de Rahab. Tienes que tener la fe de Rahab. Sin hipocresías, sin querer engañar a Dios, sin querer verle a la cara. No puedes seguir en pecado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Aquí está. Se llegó el día. Rahab y su familia se salvó. ¿Quieres que tu familia se salve? ¿Tienes esa pasión, ese ardor, eso que quieres que tus padres, tu familia se salve? Estás por ellos orando, tienes esa carga, vienen los viernes a orar, quiero que oren por mí, mi familia, etcétera. No vienes a orar, ¿cómo pues vas a interceder? ¿Qué acaso no lo vimos la intercesión en Josué, la intercesión de Rahab por su familia? Empezó a pedir y abogar por ella, le dijo a los espías, hagamos este trato, mire esto y eso, y es mi familia, mi padre y todo lo que hay en ella. Pero si tú no tienes este peso, entonces se duda. No te preocupes por tu salvación, menos por la de tu familia. ¿Cómo pues? La fe sin obras es muerta. ¿Vas entendiendo cuáles son las obras ahora como cristianos? La obediencia. Si tú obedeces, recibes promesa. Porque estás confiando. Y estás obedeciendo porque estás confiando. No estás obedeciendo a ciegas. No, papá. Tenemos un Dios que todo lo puede y que no es hombre para que mienta ni se arrepienta. Lo que dice se va a cumplir, aunque no lo vea ahorita, pero se va a cumplir. Eso es la fe. Por eso, ¿te has identificado? ¿Tienes esta fe? Si no, si tú dices, sientes, no, me falta mucho, arrepiéntete. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de que tú cambies tu forma de pensar. No puedes seguir así. Joven que me escucha, muchacho, muchacha que me escucha, adulto, anciano que me escucha, los de las redes sociales que me escuchan, familia que me escucha. Basta ya. Ya basta de religiosidad, de religión. No estamos en una religión. No hagas menos el sacrificio de Cristo. No es un chiste, no es un juego lo que pasó el Señor en la cruz. Por eso cuando participamos de la Santa Cena y al masticar la galleta, es ahí donde dice Pablo en 1 Corintios 11, 23 en adelante, que hagamos memoria, remembranza, que recuerdes que al estar triturando tus dientes la galleta, así fue triturado, así fue el precio que tuvo que pagar el Señor por nuestra salvación, que no fue un chiste. Y el vino simboliza la sangre que fue vertida hasta la última gota. Ya ves que dio totalmente todo, el 100% del Señor, y tú no siquiera no le quieres dar ni el 50%. Apenas llegas al 10, 20, a medias tintas. Ya basta, por favor. No llevas 2, 3 meses, ya llevas 1 año, 2, 3, 4, 5 años, 10 años, 20 años. ¿Qué vas a hacer? No sé. ¿Cómo que no sabes? Si hay algo dentro de ti, solo arrepiéntete y entrégate hoy al Señor de una vez por todas. Nos quiere al 100. O es Cristo todo o es nada. Porque Él dio todo, recuerda. Dio todo en la cruz. Y así nos quiere. Basta ya. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos has hablado. Es tu palabra, Señor, la que nos exhorta. Y entendemos que es para nuestro propio bien.
que es tu palabra, Señor, que no se puede disfrazar. Que tú exhortabas a tus discípulos, exhortabas a los fariseos porque también los amabas, Señor, y te damos muchas gracias. He hablado lo que tú me has mandado, Señor. Y te pido, Padre, por esta congregación, por todas las congregaciones del mundo, que avives el fuego que hay dentro de ellos. Oh Dios, haz de esta prédica que se multiplique en las redes sociales, que ya no se predican, que ya no se predica esta palabra, Señor. Hoy en día hay un evangelio que es diferente, que no es el evangelio de la Biblia. Que hay una comodidad en las iglesias donde ya no se habla de pecado, santidad, infierno, cielo, arrebatamiento. Un evangelio light y superficial que llena más el corazón de los creyentes, lo que ellos quieren y no lo que tú quieres, Señor. Gracias por habernos hablado a través de tu palabra. Ahí donde estás en tu lugar, si en verdad hoy quieres entregarte totalmente a Cristo, arrepiéntete, hermano, hermana, y toma en serio a Dios, porque Él tomó en serio el sacrificio por ti y por mí. Dile ahí estas palabras con todo tu corazón. Señor mío y Dios mío, te doy gracias por hablarme a través de tu palabra. Te pido perdón por mis pecados. No he demostrado mi fe con obras. Me arrepiento, Señor Jesús. Ten misericordia de mí. Me comprometo a demostrar mi fe con mis obras, porque tu palabra me ha redarguido por tu espíritu que mora en mí. Y gracias por haberme hablado en tu palabra. Gracias por amarme y mostrármelo en esa cruz. Te amo, Jesús. Y gracias, Señor. Amén. Y a todos los que me ven en las redes sociales, tal vez tú no tengas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Tal vez tienes religión, pero no tienes a Cristo. Hoy es el día de salvación. Tal vez tenías a Cristo superficialmente bajo una religión, pero no está en tu corazón, ni sus leyes están en las tablas de tu corazón. ¿No te gustaría hoy recibir a Cristo como Señor y Salvador? Poner toda tu confianza en Él y ya no en tu religión. Si tú quieres, por primera vez, repite conmigo estas palabras, ahí donde estés viendo este video. No sé, en el lugar que estés, en la calle, tu oficina, tu casa, la cárcel, donde tú estés, pero si has creído al mensaje que has escuchado, dile así estas palabras con todo tu corazón. Por primera vez, ora de esta manera con el Señor. Repite conmigo, cierra tus ojos y dile así estas palabras. Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador. He hecho lo malo delante de tus ojos. Te pido perdón por todos mis pecados. Y Señor Jesucristo, entra a mi vida. Ven a morar en este instante. Te recibo como mi Señor y Salvador. Lávame con tu sangre preciosa. Hazme de mí el nuevo nacimiento.
Séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Todo esto te lo pido en tu precioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has orado por primera vez, déjame decirte que Cristo ha entrado a tu vida, que tus pecados han sido perdonados. Si oraste es que porque creíste, tuviste fe en la palabra. Déjame decirte que la salvación se recibe por fe, por cuanto has confiado en la predicación. Y al haber aceptado a Cristo es que porque reconociste lo que Él hizo en la cruz en tu lugar. Lo que tienes que comenzar a hacer es leer la Biblia de Mateo, Apocalipsis. Sistemáticamente lee una Biblia de Mateo, Apocalipsis. Busca una congregación cercana ahí a tu domicilio, la más cercana que esté. Diles que ya recibiste a Cristo. El próximo paso es bautizarte bajo las aguas. Escucha la palabra de Dios y verás que así como Rahab salvó su vida y la de su familia, así Dios te promete: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.